Elsa Aguirre rompe el silencio sobre su hermana Alma Rosa Aguirre. Imagina esto, es 1946 y está sentado en el ornamentado Cine Palacio en el centro de la Ciudad de México. Las cortinas de terciopelo se abren, la pantalla se ilumina y de repente estás viendo a una actriz cuyos gestos, cada mirada, cada línea susurrada parece llegar directamente a tu alma. La audiencia está completamente silenciosa, hipnotizada por un talento tan crudo, tan auténtico, que se siente como presenciar un rayo capturado en una botella. Esa actriz era Alma Rosa Aguirre, un nombre que debería pronunciarse junto a María Félix, Dolores del Río y Pedro Infante como uno de los verdaderos gigantes de la época de oro del cine mexicano. Pero aquí está lo extraordinario. En el pico absoluto de su carrera, cuando Hollywood la llamaba y la fama internacional le hacía señas, tomó una decisión que sorprendió a toda la industria. Se alejó. No una vez, sino dos. Esta es la historia de la mujer que eligió el amor sobre el estrellato, la familia sobre la fama y la autenticidad sobre el artificio. Esta es la historia de la estrella olvidada más talentosa de México. Orígenes humildes. Nacida el 15 de marzo de 1923 en el vibrante barrio de la colonia Doctores de la Ciudad de México, Alma Rosa Aguirre entró a un mundo donde los vendedores ambulantes cantaban sus mercancías como arias, y cada esquina parecía pulsar con el ritmo de una nación encontrando su identidad cultural. Su padre, Roberto Aguirre, era un violinista clásicamente entrenado que una vez soñó con unirse a la Filarmónica de la Ciudad de México, pero se encontró tocando en las orquestas de teatros pequeños y cantinas para alimentar a su creciente familia. El hogar de los Aguirre ocupaba 3 cuartos estrechos arriba de la panadería San Miguel, donde el aroma constante de bolillos y conchas frescas llenaba el aire. Roberto practicaba su violín cada tarde después del trabajo, su música flotando a través de las paredes delgadas y mezclándose con los sonidos de sus vecinos. Bebés llorando, parejas discutiendo y las transmisiones de radio siempre presentes que conectaban su pequeño mundo con el renacimiento cultural más amplio que ocurría en todo México. La joven Alma Rosa se sentaba con las piernas cruzadas en su piso de madera gastado, sus ojos oscuros abiertos con fascinación, mientras observaba a su padre transformarse de un trabajador cansado en un artista en el momento que levantaba su arco. Pero no era solo la música lo que la cautivaba. Eran las historias que contaría entre sesiones de práctica, cuentos de los artistas legendarios que había acompañado, las cantantes de ópera tempestuosas que exigían rosas frescas en sus camerinos, los actores cómicos que podían hacer que todo un teatro estallara en risas con una sola ceja levantada. Pero aquí está lo que hace esta historia verdaderamente fascinante. A los 7 años, Alma Rosa ya mostraba una habilidad casi sobrenatural para absorber y recrear las personalidades a su alrededor. Su madre, Carmen Flores, una mujer cuyos propios sueños de convertirse en costurera para la élite de la ciudad habían sido templados por la necesidad económica. A menudo encontraba a su hija en su pequeño patio, dando monólogos teatrales completos a una audiencia de gatos callejeros y geranios en macetas. Carmen recordó más tarde en una entrevista de 1963. No solo jugaba a fingir como otros niños. Cuando se convertía en alguien más, desaparecía completamente. A veces tenía que llamar su nombre 3 veces antes de que mi propia hija regresara a mí. Una tarde particular en 1931, cuando Alma Rosa tenía 8 años, la familia asistió a una proyección gratuita al aire libre de la película silente Santa, en la Alameda Central. Mientras caminaban a casa bajo las farolas parpadeantes, la joven Alma Rosa recreó escenas completas de la película, completa con las expresiones y gestos de Lupita Tovar, a pesar de haberla visto solo una vez. Roberto dejó de caminar y miró a su hija con algo que se acercaba al asombro. Carmen le susurró a su esposa: «Creo que nuestra niñita ha sido tocada por algo especial». Pocos sabían ellos que este regalo tanto elevaría como definiría en última instancia cada elección que la mujer Alma Rosa llegaría a hacer. El México de la infancia de Alma Rosa era una nación en transformación cultural. La revolución aún estaba fresca en la memoria, y el país abrazaba con ganas nuevas formas de expresión artística. La radio había llegado, trayendo las voces de Agustín Lara y Toña la Negra a hogares humildes. Las primeras películas habladas causaban sensaciones en los teatros. Era una época cuando una niña de una familia trabajadora podía atreverse a soñar con algo más. Para su adolescencia temprana, Alma Rosa había convencido al sacerdote local de permitirle organizar producciones teatrales para festivales de la iglesia. Sus adaptaciones de historias religiosas eran tan convincentes que la gente viajaba desde distritos vecinos para asistir.
El padre González recordó más tarde. Tenía esta habilidad notable de hacer que los personajes bíblicos se sintieran como gente que podrías encontrar en la calle, pero de alguna manera más noble, más significativa. El escenario llama. Para 1938, Alma Rosa, de 15 años, había convencido a sus padres de permitirle hacer una audición para un papel pequeño en una producción teatral local en el Teatro Hidalgo. La obra era La Llorona, una adaptación inquietante de la famosa leyenda mexicana. Y docenas de mujeres jóvenes se habían formado esperando incluso el papel hablado más pequeño. El director, don Alejandro Fuentes, un veterano de la escena teatral de la Ciudad de México que había trabajado con algunos de los actores más celebrados del país, recordó más tarde en una entrevista de 1967 con Revista de Revistas que supo dentro de 30 segundos de su audición que estaba presenciando algo sin precedentes. No solo interpretó las líneas, dijo, las habitó completamente. Cuando habló como La Llorona, vi a hombres adultos en las filas traseras realmente estremecerse. Se convirtió en el espíritu mismo del dolor maternal, y tenía solo 15 años. He trabajado con actrices 3 veces su edad, que no podían acceder a ese nivel de verdad emocional. Su primer papel profesional fue pequeño, una criada llamada Esperanza en un melodrama llamado Lágrimas en la lluvia. Tenía exactamente 7 líneas y apareció en solo 3 escenas. Pero incluso en esos breves momentos en escena, las audiencias no podían apartar la mirada de ella. Había algo magnético sobre su presencia, algo que sugería profundidades mucho más allá de sus años adolescentes y origen humilde. El crítico de El Universal Ilustrado escribió: entre los actores de reparto, uno debe notar la presencia escénica notable de la joven Alma Rosa Aguirre, quien transforma lo que podría haber sido un papel desechable en un ser humano completamente realizado. Posee ese más raro de los dones teatrales, la habilidad de hacer el silencio tan elocuente como el habla. La palabra comenzó a extenderse por los círculos de entretenimiento estrechamente unidos de la Ciudad de México. Actores, directores y dueños de teatros comenzaron a asistir a sus representaciones, curiosos sobre esta mujer joven que parecía poseer una conexión casi mística con su oficio. Para 1940, estaba consiguiendo papeles principales en producciones en lugares cada vez más prestigiosos. Su gran oportunidad llegó con La Casa de las Flores, un drama romántico donde actuó junto a la estrella establecida Domingo Soler. La diferencia de edad era significativa. Él tenía 42, ella 17, pero su química en escena era innegable. Más importante aún, se mantuvo a la altura dramáticamente contra uno de los actores más respetados de México. Pero el éxito en teatro era solo el comienzo. La época dorada del cine mexicano estaba amaneciendo, y los estudios de cine buscaban desesperadamente nuevos rostros para capturar los corazones de las audiencias a través de América Latina. La industria cinematográfica mexicana, a principios de los años 40, estaba experimentando un crecimiento sin precedentes. Estudios como Clasa Films Mundiales, Cinematográfica Latinoamericana y Films Mundiales estaban produciendo docenas de películas anualmente, creando un sistema de estrellas que rivalizaba con el glamour y la influencia de Hollywood. Esta era la época que produciría a Cantinflas, Pedro Infante, Jorge Negrete y la incomparable María Félix. En este mundo reluciente entró Alma Rosa Aguirre, cargando nada más que talento crudo y una creencia inquebrantable en el poder de la emoción auténtica. La pantalla plateada llama. En el otoño de 1942, el cazatalentos Carlos Mendoza, el hombre acreditado con descubrir a Pedro Infante, estaba asistiendo a una representación de La Casa de Bernarda Alba, de García Lorca, en el Teatro Arbeu, cuando presenció la interpretación poderosa de Alma Rosa como Adela, la hija menor consumida por la pasión prohibida. En sus memorias publicadas en 1975, Mendoza escribió: había visto cientos de actrices audicionar, actuar, suplicar por oportunidades. Pero ver a Alma Rosa esa noche fue como ver a alguien canalizar electricidad emocional pura. No solo interpretó a Adela, se convirtió en una mujer tan desesperada por amor y libertad, que toda la audiencia parecía inclinarse hacia adelante, temerosa de que pudiera combustionar espontáneamente allí mismo en el escenario. En semanas fue contratada por Cinematográfica Latinoamericana, uno de los estudios de cine más prestigiosos de México, con un contrato que le garantizaba 3 películas por año y un salario que inmediatamente sacó a su familia de la pobreza. Su prueba de pantalla, milagrosamente preservada en los archivos de la Cineteca Nacional, revela una actriz de rango notable.
podía transmitir descorazón con solo un ligero temblor de su labio inferior. Alegría explosiva con la forma en que sus ojos se arrugaban en las esquinas. Su película debut, Noches de Verano, se estrenó el 15 de agosto de 1943 en el lujoso Cine Teresa. La película en sí era un drama romántico bastante convencional sobre una mujer rica que se enamora de su jardinero, pero la actuación de Alma Rosa elevó cada escena en la que apareció. Los críticos fueron unánimes en sus elogios. El Universal escribió: "Una nueva estrella ha nacido, una cuya luminosidad amenaza con eclipsar incluso a nuestras actrices más establecidas". Pero fue la reseña en Cinema Reporter la que verdaderamente capturó su atractivo único. La señorita Aguirre posee esa cualidad indefinible que separa a las estrellas de cine de los meros actores. Te hace creer que la cámara accidentalmente la descubrió viviendo su vida real, en lugar de actuar para ella. Pero aquí es donde nuestra historia toma un giro inesperado. Entre 1943 y 1947, apareció en 14 películas, cada actuación más matizada y confiada que la anterior. Su estilo actoral era revolucionario para su tiempo, donde muchas actrices de la época dorada abrazaron enfoques teatrales, a menudo melodramáticos heredados del escenario. Alma Rosa trajo una cualidad naturalista que se sentía notablemente moderna. En El corazón herido, 1944, interpretó a Elena, una mujer dividida entre su deber hacia su esposo enfermo y su amor apasionado por el mejor amigo de él. La escena más memorable de la película ocurre cuando Elena se da cuenta de que debe elegir entre su corazón y su honor. Alma Rosa entregó este conflicto interno enteramente a través de expresiones faciales y lenguaje corporal, nunca una vez levantando la voz o haciendo un gesto grandioso. Las audiencias reportadamente lloraron abiertamente en teatros por todo el país. El director Julián Soler, quien trabajó con ella en 3 películas, después le dijo a la revista Cine Mundial: "Trabajar con Alma Rosa era como dirigir agua o viento. Era tan fluida, tan natural, que mi trabajo se convirtió simplemente en crear las condiciones correctas para que su talento fluyera". Otras actrices tenían que ser enseñadas cómo encontrar la cámara, cómo modular su voz para los micrófonos. Alma Rosa parecía entender instintivamente el medio desde su primer día en el set. Su timing cómico demostró ser igualmente magistral. En Aventuras en la Ciudad, 1945, actuó junto al comediante Tin Tan en una comedia disparatada sobre identidades equivocadas. Su habilidad para entregar diálogo ingenioso con timing perfecto mientras mantenía la dignidad esencial e inteligencia de su personaje impresionó tanto a críticos como a audiencias. La película se convirtió en una de las comedias mexicanas más taquilleras de la década. No solo estaba actuando emociones, las estaba viviendo en pantalla con tal autenticidad que el límite entre Alma Rosa y sus personajes parecía disolverse completamente. Para 1946, la atención internacional estaba creciendo. Distribuidores europeos estaban adquiriendo sus películas para estreno en España, Argentina y Brasil. Cazatalentos de Hollywood estaban haciendo consultas. Rumores circulaban de que MGM se estaba preparando para ofrecerle un contrato similar al que había traído a Dolores del Río a las pantallas estadounidenses. Su penúltima película, Caminos del Destino, 1947, la emparejó con la estrella en ascenso Pedro Armendáriz en una historia de amor épica, ambientada contra el telón de fondo de la Revolución Mexicana. Su actuación como Esperanza, la hija de un revolucionario que se enamora de un soldado del gobierno, fue aclamada como su mejor trabajo hasta la fecha. Tenía solo 24 años, en el pináculo absoluto de sus poderes artísticos, con fama, fortuna y reconocimiento internacional a su alcance. Y entonces, en el verano de 1947, en la cima de su carrera, desapareció de la pantalla tan completamente como si nunca hubiera existido. La decisión que cambió todo. ¿Qué podría hacer que una estrella en ascenso se alejara de todo por lo que había trabajado? ¿Qué fuerza podría ser lo suficientemente poderosa como para eclipsar la luz más brillante del cine mexicano? La respuesta yace en una historia de amor que los ejecutivos de estudio trataron desesperadamente de mantener en secreto, y que la propia Alma Rosa raramente discutió públicamente hasta muchos años después. En marzo de 1947, mientras filmaba Caminos del Destino en locación en la hermosa ciudad colonial de Guanajuato, Alma Rosa estuvo involucrada en un accidente menor de equitación durante una escena romántica.
El médico del set de la producción no estaba disponible, así que el asistente de dirección llamó a un doctor local para examinar su tobillo potencialmente torcido. El doctor Miguel Santos llegó al set de filmación polvoriento y cansado de un largo día, tratando pacientes en las comunidades rurales que rodeaban Guanajuato. A los 28 años ya era considerado uno de los médicos más dedicados de la región, conocido por viajar horas a caballo para alcanzar niños enfermos en pueblos remotos, a menudo rechazando pago de familias que apenas podían permitirse comida. Cuando se arrodilló junto a Alma Rosa para examinar su tobillo, sus ojos se encontraron por primera vez y ambos admitieron después que algo fundamental cambió en ese momento. Aquí había un hombre cuyas manos sanaban en lugar de simplemente aplaudir, cuyo trabajo diario involucraba decisiones genuinas de vida y muerte, en lugar de los dramas manufacturados de los sets de cine. Lo que pasó después desafió todo lo que Alma Rosa pensaba que sabía sobre sí misma y lo que quería de la vida. El Dr. Santos era diferente a cualquiera en su círculo profesional. Nunca había visto ninguna de sus películas, no tenía interés en el glamour de la industria del entretenimiento y la trató con el mismo profesionalismo respetuoso que mostraba a todos sus pacientes. Para una mujer acostumbrada a ser tratada como una diosa o una mercancía, su indiferencia auténtica hacia su fama era intoxicante. Durante las 6 semanas de filmación en Guanajuato, comenzaron a encontrarse en secreto. Largas caminatas por las calles iluminadas por lámparas de la ciudad. Cenas silenciosas en restaurantes pequeños donde nadie reconocía a la famosa actriz. Conversaciones sobre libros, filosofía y el significado de una vida bien vivida. Por primera vez desde la infancia, Alma Rosa sintió que podía ser completamente ella misma con otra persona. En su única entrevista extensa sobre este periodo, dada al periodista Elena Poniatowska en 1963, Alma Rosa reveló la profundidad de su conflicto interno. Había pasado 5 años convirtiéndome en alguien más cada día. Diferentes personajes, diferentes emociones, diferentes relaciones. Con Miguel descubrí que había olvidado quién era cuando las cámaras no estaban rodando. Tenía 24 años y no podía responder la pregunta simple: ¿qué quieres de la vida?, sin referirme a un guión. El Dr. Santos representaba todo lo que la industria cinematográfica no era: autenticidad, servicio a otros, una vida de significado que se extendía más allá de la gloria personal. Cuando le propuso matrimonio en agosto de 1947, fue brutalmente honesto sobre lo que el matrimonio significaría. No podía abandonar las comunidades rurales que dependían de su atención médica, y no le pediría que comprometiera su vocación, pero tampoco podía pretender estar cómodo con la intimidad artificial que su carrera demandaba. La elección parecía imposible. Los ejecutivos de estudio en cinematográfica latinoamericana estaban frenéticos. Habían invertido fuertemente en construir la imagen estelar de Alma Rosa y tenían 3 películas más planeadas para ella. Ofrecieron doblar su salario, darle aprobación de guión, incluso permitir que el Dr. Santos trabajara como consultor en dramas médicos si eso la mantendría bajo contrato. Pero Alma Rosa ya había hecho su elección. Parada en su camerino después de completar su escena final en Caminos del Destino, miró su reflejo en el espejo de maquillaje y se hizo una pregunta que ecoaría por el resto de su vida. ¿Es esta mujer en el espejo la verdadera yo o solo otro personaje que he aprendido a interpretar? La respuesta la aterrorizó más que cualquier escena dramática jamás podría. El 12 de septiembre de 1947, Alma Rosa Aguirre se casó con el Dr. Miguel Santos en una ceremonia pequeña en la parroquia de San Roque, en Guanajuato, con la asistencia solo de familia inmediata. Usó un vestido blanco simple que había comprado ella misma, llevó un ramo de flores silvestres recogidas esa mañana y habló votos que prometían renunciar a todos los otros, incluyendo la cámara que había sido su amante más fiel. Su última película completa, Caminos del Destino, se estrenó ese octubre a audiencias récord que no tenían idea de que estaban viendo su actuación de despedida. La época dorada había perdido una de sus estrellas más brillantes y la mayoría de México ni siquiera se dio cuenta de que se había ido. Los años silenciosos. Durante los siguientes 15 años, la mujer que una vez había comandado la atención absorta de teatros enteros de cine, vivió una vida dramáticamente diferente en el pequeño pueblo montañoso de Tecolutla, Veracruz, población 3200. Asistió a su esposo en su práctica médica, mezclando medicinas, consolando madres ansiosas y ocasionalmente sirviendo como traductora para pacientes indígenas que hablaban solo totonaco. Su hogar era una estructura modesta de adobe adjunta a la clínica, con un jardín pequeño donde Alma Rosa cultivaba hierbas medicinales y vegetales.
Se levantaba cada mañana antes del amanecer para ayudar a preparar para los pacientes del día, muchos de los cuales viajaban horas en burro o a pie para llegar a la clínica del Dr. Santos. La transformación fue profunda. La mujer que una vez había requerido maquilladores profesionales y diseñadores de vestuario, ahora trenzaba su propio cabello y usaba vestidos simples de algodón que cosía ella misma. En lugar de memorizar guiones, aprendió los nombres e historias médicas de cientos de familias locales. En lugar de dar marcas emocionales para cámaras, sostuvo las manos de mujeres en trabajo de parto y cantó canciones de cuna a niños enfermos. Pero no puedes extinguir el verdadero talento, solo puedes redirigirlo. En 1950, Alma Rosa se acercó al sacerdote local sobre organizar una celebración del Día de los Muertos que honraría las tradiciones culturales de la comunidad, mientras recaudaba dinero para suministros médicos. Lo que comenzó como un festival simple, se convirtió en una producción teatral elaborada que mostró folclore local a través de música, danza y presentaciones dramáticas. Los residentes locales aún hablan con reverencia de sus actuaciones legendarias en el pequeño teatro del pueblo, que ella esencialmente transformó en un centro cultural para toda la región. Dirigió, actuó, escribió obras originales, diseñó vestuario e incluso compuso música. Niños que nunca habían visto una producción profesional fueron movidos a lágrimas por su adaptación de leyendas locales. El padre Martínez, quien trabajó con ella en estas producciones por más de una década, recordó: Alma Rosa no solo trajo cultura a nuestra comunidad, nos ayudó a descubrir la cultura que ya estaba dentro de nosotros. Nos hizo ver que nuestras historias, nuestras tradiciones, nuestras propias vidas eran dignas del arte. Pero quizás más notablemente crió 3 hijos durante estos años: Roberto, Carmen y Miguel Jr., quienes crecieron completamente inconscientes de que su madre había sido una vez una de las actrices más celebradas de México. La conocían simplemente como la mujer que podía hacer cualquier historia cobrar vida a la hora de dormir, quien pintó murales elaborados en las paredes de sus recámaras, y quien de alguna manera hacía incluso las tareas domésticas más mundanas sentirse mágicas. Sin embargo, algo se estaba agitando en el mundo más amplio. Cartas de la Ciudad de México llegaban regularmente a lo largo de los años 50 y principios de los 60. Directores suplicando por su regreso, guiones escritos específicamente para ella, ofertas que crecían más generosas cada año. La industria cinematográfica mexicana estaba entrando a una nueva fase, y muchos sentían que el estilo naturalista de Alma Rosa sería perfecto para los dramas más sofisticados que se estaban produciendo. Por 15 años rechazó todas sin vacilación, hasta que llegó un guión en 1962 que cambiaría todo una vez más: El regreso. El guión que cambió la mente de Alma Rosa no era solo otro melodrama o comedia romántica. Madre Tierra era una historia profundamente personal sobre la doctora Elena Vázquez, una antigua actriz que renuncia a su carrera para apoyar el trabajo médico de su esposo en el México rural, solo para descubrir que su mayor actuación es la vida auténtica que ha elegido vivir. El director Ismael Rodríguez después admitió que había pasado 2 años elaborando el guión específicamente para Alma Rosa, estudiando sus películas anteriores e incorporando elementos de lo que imaginaba que su vida se había convertido. Cada escena fue adaptada para mostrar sus dones únicos, su habilidad para transmitir emociones complejas a través de expresiones sutiles, su talento para encontrar lo extraordinario dentro de lo ordinario. Cuando leyó el guión sentada en su jardín mientras su hijo menor jugaba cerca, lloró. No de tristeza, sino de reconocimiento. Aquí había una historia que honraba tanto a la mujer que había sido como a la mujer en que se había convertido. Los paralelos con su propia vida eran imposibles de ignorar. Pero regresar al cine después de 15 años lejos no era simple. La Ciudad de México a la que regresó en 1962 era dramáticamente diferente de la que había dejado. La época dorada estaba terminando, reemplazada por filmaciones más realistas y socialmente conscientes. Muchos de sus contemporáneos habían muerto, se habían retirado o habían sido olvidados. Nuevas estrellas como Silvia Pinal e Ignacio López Tarso dominaban la industria. Además, la propia Alma Rosa había cambiado. A los 39 años, trajo una profundidad y madurez a su actuación que su yo más joven no podría haber accedido. La cámara la amaba incluso más que antes. Su rostro ahora contaba historias de experiencia genuina. Sus ojos tenían la sabiduría de alguien que había vivido completamente fuera del mundo artificial del entretenimiento. Su primer día de vuelta en un set de filmación fue emocional para todos los involucrados. El veterano cinematógrafo Gabriel Figueroa, quien había trabajado con ella en los años 40, después recordó:
Cuando Alma Rosa caminó al set, fue como ver a un músico maestro regresar a un instrumento que había tocado hermosamente en la juventud, pero ahora entendía completamente. Cada gesto era más intencional, cada mirada más significativa. Su regreso al cine fue nada menos que sensacional. Madre Tierra se estrenó en el Cine Palacio, el mismo teatro donde muchas de sus películas de los años 40 habían debutado. A una audiencia con entradas agotadas que incluía muchos de los actores y directores más celebrados de México. La ovación de pie duró más de 5 minutos, con muchos en la audiencia llorando abiertamente por su actuación. Los críticos fueron unánimes en sus elogios. La reseña en Cine Mundial capturó el sentimiento general. Alma Rosa Aguirre no ha simplemente regresado al cine, lo ha elevado. Su actuación en Madre Tierra nos recuerda lo que perdimos cuando se fue y nos hace sentir agradecidos más allá de toda medida por su regreso. Ganó el premio Ariel a Mejor Actriz y renovó la atención internacional, con distribuidores a través de América Latina clamando por su próximo proyecto. 3 películas más siguieron durante los próximos 2 años: El Regreso, Corazón de Mujer y La Última Canción. Cada una mostró diferentes aspectos de su rango expandido como intérprete, cada una un recordatorio de lo que el cine mexicano había perdido y milagrosamente encontrado de nuevo. Pero este segundo acto también resultaría ser temporal, terminado por circunstancias más allá del control de cualquiera. El telón final. A principios de 1965, el Dr. Miguel Santos sufrió un ataque cardíaco masivo mientras entregaba a un bebé durante una tormenta montañosa difícil. Aunque sobrevivió, el ataque lo dejó con función cardíaca severamente comprometida e incapaz de continuar su práctica médica demandante. A los 51 años, el hombre que había dedicado su vida a sanar a otros, ahora requería cuidado constante él mismo. Sin vacilación, Alma Rosa hizo la misma elección que había hecho 18 años antes. Eligió el amor sobre la carrera, la familia sobre la fama, la devoción sobre la ambición personal. Completó su película final, El Último Vals, en solo 3 semanas, trabajando días de 16 horas para terminar antes de regresar permanentemente a Tecolutla. Su película final sirve como una despedida no intencional al cine. En la escena de cierre de la película, su personaje, una antigua bailarina que ha renunciado a actuar para cuidar a su padre envejecido, ejecuta un último vals sola en un escenario vacío. Mientras baila, memorias de su antigua gloria parpadean a través de su rostro. Pero hay algo en su expresión que sugiere paz en lugar de arrepentimiento, aceptación en lugar de pérdida. Viendo esa escena hoy, sabiendo lo que sabemos sobre la vida de Alma Rosa, es imposible no verla como su adiós personal a la cámara que la había amado tan fielmente. Pasó los próximos 15 años cuidando a Miguel con la misma dedicación que una vez había traído a su oficio. Aprendió a monitorear sus medicamentos, manejar su dieta y reconocer los signos tempranos de distrés cardíaco. Su hogar se convirtió en un santuario donde el amor se medía no en aplausos o aclamaciones, sino en los incontables actos pequeños de devoción diaria. Durante este periodo, ocasionalmente dirigió producciones de teatro comunitario y enseñó talleres de actuación para jóvenes locales, pero nunca más apareció frente a una cámara profesional.